La Confederación Iberoamericana de Nuestro Señor le da la más cordial bienvenida a su 69ª transmisión por Facebook y YouTube. Nuestro personaje invitado es Benito Mussolini y la transmisión y exposición correrá a cargo de nuestra camarada Catherine, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo del momento que nos escuchen. Bienvenidos. Muchísimas gracias por la presentación, camarada. Como bien comentas, empezamos con a describir un poco la historia de Benito Mussolini. Benito Mussolini, su nombre es Amilcare Andrea Mussolini y su lugar de nacimiento fue en Italia. Él nació el 29 de julio de 1883. Su niñez y juventud. Él era un niño muy conflictivo y debido a su conducta fue expulsado a los 11 años del internado de los padres en Faenza por arrojar un tintero a uno de los padres y agredir a un compañero. Y pues ya después, cuando también lo cambiaron de escuela, igual fue expulsado por herir a otro de sus compañeros. Entonces, pues comenzamos a ver aquí que era un hombre muy, bueno, un niño, un joven muy, muy aguerrido. Pues regresando un poco a su niñez, su padre era un herrero, pero era anarquista y revolucionario. El nombre de su padre era Alessandro Mussolini y pues era simpatizante nada más y nada menos que de Karl Marx y como, bueno, él empezó a hablar ya muy tarde y su familia pensó que iba a ser mudo. Y se dice que le dieron el nombre a Benito Mussolini debido al presidente reformista de México, que ya saben, ya hemos hablado un poco de él, igual que todos, ahí tratando de impulsar el ateísmo. Y pues bueno, por eso le dieron el nombre de Benito. Su familia tuvo 5 hijos: Eda, Vittorio, Bruno, Romano y Ana María, con Rachel Guidini. Su hija mayor se casó con un conde y este conde posteriormente le provocó problemas en su gobierno, pero pues después lo vamos a ir viendo. En cuanto a su trayectoria política, en 1900 ingresó al Partido Socialista Italiano. Después, en 1901, se tituló para evitar hacer su servicio militar de albañil, carnicero, entre otros, y pues ahí aprendió a hablar alemán e inglés. En ese tiempo, pues todavía mantenía relación con revolucionarios socialistas y pues igual como ya tenía una influencia por parte de su padre, pues ya había participado en revistas y periódicos de los sindicatos. En 1904, por una amnistía contra los desertores, tuvo que regresar a Italia y presentar el servicio militar en Verona. Pero participó con pues gran disciplina. De 1911 a 1912 lo arrestan por oponerse a la guerra entre Italia y Libia. Le ofrecen el trabajo de director en el periódico nacionalista italiano La Voce, donde descubre que dentro de todo este grupo de socialistas había nacionalismo, entonces había disconformidades entre sus integrantes. En 1910 se hizo editor del Seminario Comunista, La lucha de clases. Y pues ya en 1914 ya empieza como a mostrar un poco algunas inconformidades que tenía, debido a que hubo una semana que se le llamó la Semana Roja y él opinó sobre esto y a sus compañeros no les pareció pues buenas sus opiniones que dio, no les gustó lo que opinó. Y pues la Semana Roja fueron hechos producidos durante aproximadamente una semana
y fueron manifestaciones violentas por parte de los huelguistas contra las fuerzas de seguridad. Posteriormente, en la Primera Guerra Mundial, en 1915, él funda el periódico Popolo de Italia, y en agosto de ese mismo año se une voluntariamente como soldado. Igual aquí en este año, como el periódico era como lo expulsaron del Partido Socialista Italiano. Y ya posteriormente, pues que como ya estaba dentro del ejército, en 1917 cae gravemente herido y estuvo internado por 4 meses. Bueno, las acciones después de la guerra. Al finalizar la Primera Guerra Mundial, ya toda la gente estaba como harta de estos partidos de izquierda que hicieron que la estabilidad del país de Italia colapsara. Entonces, pues también Benito Mussolini se dio cuenta de todo esto y comenzó a crear grupos armados en 1919. Posteriormente, en 1920 se formaría el Partido Nacional Fascista. Estuvieron ahí en elecciones y en 1921 él es electo diputado. Y su grupo estaba formado de excombatientes, trabajadores, agricultores y el ejército. Y pues toma el poder el 25 de mayo de 1922, a lo que se le llamó la Marcha sobre Roma. Fue presidente de la República Social Italiana desde 1943 a 1945. Y pues hay un periódico que se llama Corriere de la Sera, en el cual publicaron que la llegada del fascismo al poder como una garantía contra el peligro socialista. Pues en él estaba afirmando prácticamente que Mussolini representaba el único camino para restablecer el orden que los italianos necesitaban, ¿no? Porque Italia estaba devastada. Hubo gran prosperidad en la economía. Una de las cosas que hubo fue que hasta nuestros días todavía continúa, es que la jornada laboral es de 8 horas, las pensiones a los ancianos, la jubilación, el derecho de la retribución justa al trabajador y la protección de los niños. La Organización Internacional del Trabajo reconocía que Italia tenía el mejor sistema social del mundo. Y pues algunas acciones aquí de que mejoró obras públicas, mejoró la industria, las autopistas, el ferroviario, la recuperación de terrenos pantanosos y pues la sofisticación visual de Italia. En 1929 firma los pactos de Letrán con el Vaticano, porque pues ya el Estado tenía conflicto constante con la Iglesia a partir del año 1970 y fue hasta este año que ya hubo paz. En 1935 Mussolini invadió Etiopía y pues bueno, cuando Mussolini invade Etiopía, Gran Bretaña lo empieza a bloquear comercialmente. Entonces empieza a haber escasez de carbón, acero y pues todo lo necesario para que Italia pudiera, ¿no?, continuar. En 1936 se envía también apoyo, ¿no?, a España en la Guerra Civil Española. Pero bueno, esto de la invasión de Etiopía termina en que en 1940, como Gran Bretaña ya lo bloquea debido a que estaba ahí también queriendo quedarse con Etiopía, pues ya comienza la declaración de guerra por parte de Mussolini a Inglaterra y Francia. Y pues entran en la Segunda Guerra Mundial, pues con aliados de Alemania, la cual pues dura 3 años, ¿no? Y constantes conflictos que al final pues terminaron minando a Italia y a Alemania. Entonces, pues ya sabemos
en qué concluyó todo. Pues al final perdieron la guerra, pero siempre fue su inspiración el líder alemán, porque fue prácticamente el que estructuró todo el fascismo. Y pues ya finalmente él es capturado y pues masacrado y asesinado el 28 de abril de 1945. Y pues eso sería todo, es un resumen muy reducido de toda su vida. Y pues no sé si tengas algún comentario, camarada. Tengo un par de comentarios y vamos a apelar a la memoria, a una especie de marco teórico que de alguna manera viene a enriquecer tu participación, que fue elocuente, que tuvo datos muy precisos. Sin embargo, malamente se le ha llamado antimonárquico a Mussolini por el derrocamiento del rey Víctor Manuel III cuando toma el poder de Italia, como bien mencionas, en 1922, dos o tres después, 2 o 3 días después de la marcha romana. Eh, ¿Qué es lo que podemos como argumentar respecto a la no antimonarquía, pues, de Benito Mussolini? Es de que siempre tuvo ese principio nacionalista, que hay que también chequear la parte en donde Víctor Manuel, pues desgraciadamente tenía un pie en el liberalismo y uno en el comunismo. Entonces la monarquía tenía ya varias insinuaciones, o mejor dicho, ya varios momentos en donde ya no tenía el poder, pasajes de la historia sobre todo, ¿no? Entonces si apelamos un poquito a la historia, en los fines o el ocaso de lo que fue el medioevo o el medievo tardío, ocurrió lo que se le conoce como el cine nobilitate, ¿no? La alta burguesía ya acuchicheaba a las monarquías para derrocarlas. O sea, los que no tienen el título nobiliario toman el poder ya en lo que fue la ilustración, y el pasaje más horrendo, muy apegado a lo que fue la muerte de Mussolini, pues también fue la muerte de Luis XVI, quien fue degollado pues en Francia, en lo que fue lo que se le conoció como la Revolución Francesa, que ya venía pues aquejando con la ilustración, con un montón de autores, ya que tocamos el tema literario, pues el más sobresaliente fue Voltaire, que tuvo un fin trágico, dicho sea de paso. Otro de los momentos, pues, que de alguna manera hicieron que Mussolini tomara decisiones para la mejora de Italia, pues fue la caída del Sacro Imperio Romano Germánico, algunos, algunos denarios atrás. Entonces, también viene lo que fue la caída de el Imperio Austrohúngaro en 1918. Entonces ya, ya no había quien nos defendiera, ya no había quien defendiera los tumultos que luego nos encajan a los nacionalistas. Además de que en 1919 viene el Tratado de Versalles, en donde los vencedores de la Primera Guerra Mundial pues tuvieron un sinfín de pues ideas sártrapas, ¿no? En donde reducieron a el ejército alemán a 100,000 hombres, en donde repartieron las tierras a todos los que participaron con ellos en la Primera Guerra Mundial, partes que le correspondían a Alemania. Entonces todo esto vino a consumar una mediana forma de hartazgo, además de pues lo que se le llamó como la crisis del 29, que ahí lo que ocurrió fue que pues todo el mundo quedó colapsado económicamente, y uno de los países más maltratados por estas malas decisiones del país del norte, pues obviamente fue Alemania y pues también Italia. Otro de los momentos pues que hicieron que esto mellara fue la mala prensa que tuvo o ha tenido siempre el fascismo o siempre el nacionalismo, que no tiene que ver nada con el socialismo, que por más de que llevara el nombre de socialismo italiano,
no tiene nada que ver con lo que conocemos como socialismo, sobre todo pues lo que fue la ruptura de la Rusia de los zares en 1917 con, con los participantes que uno vino a morir aquí a México, ¿no? Que fue Davidovich. Y tres puntos a resaltar, además de los que tú ya ponderaste anteriormente, que tiene mucho de valor como para proseguir y empujando hacia el fascismo como no una aventura, como un mal gobierno o como todo lo que conocemos en la historia. Son tres puntos que podemos resaltar pues, de la forma de gobernar de Mussolini. La primera, pues, expulsó a la mafia siciliana de Italia, que después Estados Unidos les revoca esa expulsión y los devuelve a Italia. La expulsión a la masonería. Y una que más que dato curioso, pues es muy veraz. Ahora nuestro presidente de aquí de la nación se jacta de que ayuda a los jubilados y a la tercera edad. Pues Mussolini fue el que introdujo y el que puso en vigor esta ayuda a las personas de la tercera edad. Estamos hablando de a casi 100 años de ese tiempo y ahora es uno de los baluartes con los que sigue el partido gobernando en este país. A grosso modo, esas son las colaboraciones que puedo aportar, que influyeron mucho a la persona de Benito Mussolini para tomar decisiones y para regresarle la identidad a Italia, a un país, a una nación que desde tiempos ancestrales buscó conformarse como nación con tintes nacionalistas. Si recordamos por ahí del 313 el edicto de Milán, después la intervención de Constantino, que fue quien de alguna manera, más que ayudar, permitió la catolicidad gracias a su Santa Madre, Santa Elena de la Cruz, ahí en lo que fue la batalla del Puente Milvio. Después vinieron personajes pues que le han dado ese arraigo nacional a Roma, a Italia, personajes valerosos que ha tenido esa nación santificada por nuestro Señor, ¿no? Como San Pío de Petrechena, San Francisco de Asís, el mismísimo Pío XII, también obviamente la colaboración de Mussolini para rescatar la identidad de un pueblo que estaba mermado por la alta burguesía, por aquellos hombres sin patria, los que mencionaba atinadamente Richard Wagner, que eran feos y que no tenían la cualidad de crear arte. Pues esa es mi colaboración, camarada. Pues muchísimas gracias. Es muy importante los puntos que tocas porque, como dices, sí ponen como que hubo conflicto entre él y el rey, pero realmente pues ya tenían años con conflictos internos por la izquierda. Entonces ya era prácticamente imposible que pudiera tomar poder, ¿no? Entonces esto era como la única solución, como decía ahí el periódico que presentaron de Italia. Y pues ya sabemos que nosotros no, igual, bueno, lo que más quisiéramos ver es pues a Cristo reinar, ¿no? Pero de estos gobiernos que se inventaron estas formas, creo que fueron como lo último que podía rescatar algo, ¿no? Porque, o sea, sí ayudaban a la gente y todo, pero no se enfocaban tanto a Cristo, ¿no? Pero Sí, ya estaba muy fragmentada la población como actualmente, ¿no? Ya, pues no hay una unificación en la fe, ya están todos fragmentados por lo mismo, ¿no? De que la revolución provoca eso, que, que se fragmenten las personas, que se separen. la monarquía tenía más de 150 años rota, que fueron los que de alguna manera sobrevivían. Había algunos esbozos, como fue el zarismo ruso, ¿no? Que fue muy penosa su caída, el imperio austrohúngaro y pues el imperio o el sacro imperio romano germánico, que fueron los únicos que combatieron por la fe, propiamente dicho. Sin embargo, como tú mencionas lo de Mussolini, pues de forma indirecta estaba protegiendo pues
las tres garantías que sin quererlo y sin saberlo lo emitieron aquí en México 100 años antes de que él llegara al poder, 110 años antes, ¿no? Con don Agustín Iturbide, donde el gobierno defendía pues la patria, la familia y obviamente la religión. Desgraciadamente, pues, como tú mencionaste, la iglesia ya tenía algunos conflictos ahí con Mussolini por la forma de llevar la nación, que no, con, que no eran convenientes, pues, un nacionalismo que estaba alejado, como bien apuntas, y creo que es lo más importante del tema de del mundo cristocéntrico, del cual desgraciadamente en nuestra actualidad, en nuestro presente, pues nos damos cuenta que pues hay una carencia, como decía el beato Anacleto González Flores, somos católicos paralíticos, por desgracia, pues sí, los que gobiernan las naciones, pues lo último que hacen es voltear a ver la voluntad de Dios para gobernar. Es lo que puedo aportar, camarada. Sí, sí, pues muchas gracias y bueno, al ver a Italia, al ver a Alemania, al ver a Rusia, al ver a todos los países cristianos de Europa, que como sabemos alguna vez fue la cristiandad y estaban unidos, pues, ¿no? Ya tienen sus pasos para ir desmantelando todo. Sí, pues la intervención ajena, pues, que comandan las huestes del príncipe del mundo, que supongo en otras emisiones han compartido y lo han mencionado. Y creo que igual también el Mussolini se dio cuenta de que el comunismo estaba, la izquierda estaba dañando pues el interior, porque ya ves que ellos en lugar de construir solamente se quejan del sistema y lo destruyen, pero no construyen nada. Entonces es muy fácil agarrar y decir no estoy de acuerdo y destruyo todo, pero ¿y luego qué? Pues dejas Pero devastado todo, ¿no? todos somos socialistas hasta que nos tocan el bolsillo, ¿no? Porque es bien fácil emitir un juicio y un mensaje desde un computador y cuando llega la verdadera revolución, que ellos dicen revolución o cambio, pues no es más que ficticia, ¿no? Porque si vamos a los orígenes, cuando se crea el capital, pues en mismo Inglaterra estaban expuestos dos cheques que le regaló una familia prominente, que voy a omitir el apellido por que no va a ser que nos censuren, eh, que compartían un tataratío, digámoslo así, Marx y este personaje pues mítico de Estados Unidos, de esas de las familias en donde se concentra el poder. Entonces fue hasta gestado por el mismo capitalismo esa ideología y siempre fue gestada en las mismas guerras. El capitalismo les proporcionaba las armas. Y una de las pruebas fehacientes pues es el rescate que tiene Estados Unidos con Rusia para invadir Alemania y así poder ganar la guerra, aunque el nacionalsocialista peleaba 1-3, es decir, Alemania con un combatiente contra tres, pues no puede, en ocasiones ni llamarlo ruso, ¿no? Porque en, fueron muchos polacos campesinos que luego los libros evaden esa información y fueron campesinos rusos y al final entró el ejército rojo y ya al último entró el ejército norteamericano, que dicho sea de paso mandaron algunos aviones de aquí se cayeron. Entonces, siempre han mentido con ese discurso del pobre. Al final, el pobre come lo que quiere, no come lo que quiere, solamente le dan lo que ellos creen que es conveniente. Su educación siempre se ha jactado de que es la mejor, pero tiene tintes totalmente ficticios, mitológicos y ruines, ¿no? Podemos voltear Sí, a ver a Cuba, que prefiere que se lo coman los tiburones a que se los coma el sistema, porque no es tan benigno como ellos lo mencionan, como ellos lo hacen saber, lo hacen creer, sus distintas variaciones, en sus distintas formas, en sus distintos países, incluso en México, que se llegó a tocar o se quiso gobernar con esa legislatura rojilla, ahí en la década de los 30, con Lázaro Cárdenas del Río, que dicho sea de paso, eh, hacía himnos
eh, socarrones contra Dios y quemaba imágenes en la vía pública. Y fue el que promovió la educación laica en este país, en donde no se puede tocar temas religiosos, pero sí se puede arruinar, desollar, criticar, calumniar a la religión católica. Todo eso emanado de la izquierda, camarada. Dios nos libre, ¿no? Digo, solamente un ciego no vería que todos los países han actuado de la misma forma. Ahorita comentas a Cuba, a todos los que has comentado, pues no sé si, bueno, como comentas, estaría bien verlo posteriormente, en específico lo que es el comunismo, pero pues ven al pobre como el bueno y al rico como el malo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando este pobre ya no quiere ser pobre? Pues ya se vuelve malo, ¿no? Es Entonces a ellos les conviene siempre tenerlo pobre. la destrucción de la propiedad privada, la enemistad o conflicto obrero patronal, la destrucción de las jerarquías, un mundo sin jerarquía. Yo me pregunto si quieres como dejando botando el balón, como se dice vulgarmente o de forma coloquial. Y hoy lo voy a hacer de forma peyorativa, porque me fluye ser peyorativo con la gente que no me es grata. Sí, Acá ya una connotación rápida que se me estaba olvidando, con base no es que nos estemos desviando de Mussolini, sino que va de la mano porque él y el nacionalsocialista fueron los únicos que le hicieron frente porque Japón fue medianamente. Acá en los 70 también hubo una corriente muy roja en todo el país, incluso las películas que se emitían por la televisora que monopoliza este país, siempre ha sido pues muy tendenciosa y en la década de los 70 películas de actores de bajo presupuesto, como la mayoría del cine que se ha gestado aquí en México, no tenía nada que ver, pero siempre metían un discurso socialista en películas de comedia, en películas de picardía, en películas de en melodramas, siempre metían un discurso en donde, o sea, lo metían como con calzador, ¿no? O sea, muy forzado. Hablando pues del comunismo propiamente aquí en México, que también hubo sus embates y que se quiso imponer aquí en México desde el gobierno carrancista y la muestra para el mundo de una constitución, de una carta magna como prueba piloto fue aquí en México, con la, con la de Carranza, que ya venía emulando a la de Juárez en el 50, en 1857 y ya en 1917, pues Carranza, pues ahora sí que abre la caballeriza y se arroja contra todos y contra todo, incluso haciendo mmm, manifestaciones públicas y declaraciones públicas en donde dice textualmente él que él, si por él fuera, comería tripas de fraile. Y fueron 5 artículos que modifica en la Constitución a manera piloto, que dicho sea de paso, son dictadas desde Estados Unidos, desde las logias yorquinas. Y posteriormente, esas se toman como referencia en otros países, llámese Rusia, llámese Cuba, todo lo que fue la parte pues de acá de Oriente, Camboya, todos los que sufrieron los embates de la posguerra o la Guerra Fría. Entonces México ha participado en actos que no son muy gratos para nosotros, sin embargo, pues Estados Unidos siempre tuvo esa cobardía de poner al frente a otras naciones y ellos comandar. Digo Estados Unidos porque no puedo decir el país que realmente es el que emana las leyes, ¿no? Bueno, sí, el Estado de Israel, ¿por qué no decirlo? Entonces, México ha sido utilizado y ha sido transgredido con un gobierno liberal desde el siglo XIX. Y como decía don Porfirio Díaz, ¿no? Que nunca tuvo algún guiño para bien o para mal para la iglesia, o para la catolicidad, pero sí dijo algo, una de sus frases más célebres, ¿no? Pobre de México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos.
Es que sí es muy interesante lo que comentas. De hecho, ahora todavía se sigue promoviendo todo eso, ¿no? Del comunismo. Se prohíbe, desde Salvador Borrego también se prohibió ya, como que ahí había tendencia de derecha, no, de Pero, tercera posición, y ya pero después quitaron a toda la gente que era como conservadora y dejaron a comunistas nada más. Y pues empezaron a apoyar nada más el comunismo. Actualmente en las universidades se apoya el comunismo, las feministas apoyan el comunismo. Entonces, hay algo que yo creo que si las personas que quisieran investigar más sobre todo esto pudieran ver, es simplemente la prosperidad que tuvieron los países fascistas al contraponerlos con países comunistas, cómo están y cómo han estado. Es inmensa la diferencia, ¿no? De seis cómo años, es que crecieron de la miseria. 6 años le llevó a don Adolfo Hitler levantar el país en las ruinas, ¿no? Para convertirse en la primera potencia mundial y la única que le hizo frente directamente encañonando al comunismo, que más que a los sionistas era el comunismo. Que bueno, ellos lo guardaban. Tocaste palabras muy importantes que se han vuelto malas palabras. La palabra conservador, esa palabra que tiene connotaciones que las han vuelto hasta peligrosas. Conservar no es más que guardar, recobrar, o sea, es conservar los tesoros que a nosotros nos hicieron patria, nos hicieron seres humanos, que nos enseñaron a comer, que nos enseñaron a vestir, que nos enseñaron a hablar, que nos educaron. Eso es conservar, conservar la familia, conservar la identidad, conservar la religión. Eso es lo que se ha vuelto mala palabra. El comunismo, tocaste también la palabra comunismo. El comunismo sigue vigente, pero con otros motes, con otros tintes. Mutó. ¿En qué sentido? El obrero se cansó de estar enemistado con el patrón y prefirió dejar de pelear contra el patrón y le dio más importancia que a la lucha o a esa lucha que ellos tienen, a sacar un auto del año, a hacerlo en cuotas o en pagos, que seguir enemistado con el patrón. Con la caída del muro de Berlín en 1989 y con la perestroika, fíjate qué tan falaz es la doctrina socialista, que ellos mismos la destruyeron, por así decirlo de alguna manera, con la perestroika en 1991 con Mikhail Gorbachev, ¿no? Que cambió de doctrina económica, político, social, dejando detrás lo que fue el socialismo comunista a convertirse en capitalista. Entonces, esa mutación viene ahora a enemistar a las familias, que es la perla de la corona cristiana aquí en la tierra, la familia. Destruye la familia, separa al padre de la madre, la división entre los hermanos, entre los abuelos, sacar a la mujer de la casa, que eso suena muy machista y no me interesa que me digan facho, machirulo y cualquier cantidad de adjetivos calificativos que me dan risa. La mujer al ser sacada del hogar deja a la intemperie a los hijos la educación, es decir, a que la eduque el abuelo, el tío, el vecino, la televisión, ahora los celulares. Ahora la educación que muestran los nuevos laicistas, la nueva educación laica, en donde niños de cuarto de primaria los intuyen a una sexualidad mal encausada, sin criterio, en donde se permite todo, en donde se retoman las ideas relativistas, en donde todo es relativo. Al modificar la imagen o la mentalidad al relativismo, pues se vale todo. Ese se vale todo, países donde se ha permitido la pedofilia, donde se ha permitido la zoofilia, el incesto. O sea, es parte de una educación totalmente rojilla, comunista, que solamente son buenos pues, para decir discursos flacos, parcos, sin identidad, sin bandera, ¿no? Porque eso es destruir a todas las naciones con el racismo, cuando los más racistas son ellos. Es tan interesante, hablando del comunismo de Cuba, o retomando lo que fue Ernesto Guevara de la Serna, ¿no? Como en Guanacaví,
en la cabaña, que él mismo lo escribe de su puño y letra, no es que sea una teoría conspiranoica o una teoría conspirativa, él mismo lo escribe, que los peluqueros no sirven para la guerra, entonces a los homosexuales los mete a la cabaña y los maltrata a golpes, a culatazos, para, según él, devolverles la virilidad. Y ahora, en los tiempos, en la modificación, en donde se busca reivindicar ese comunismo, ¿qué es lo que sucede? Lo toman los homosexuales como estandarte. O sea, me parece pues una aberración a la inculturización, al analfabetismo, en donde denotan que son analfabetos de padre y madre. Cómo tomar a un ser que los expuso, que los maltrató, como estandarte en sus banderas pluricoloreada, ¿no? Entonces llegan a rayar en el ridículo, en la estupidez, en la locura, en la infamia y en cualquier cantidad de adjetivos, ¿no? Todos, todos en la parte negativa, porque esa es la realidad, es una utopía que es infértil, que no da frutos, que solamente ha condenado otras ideologías y que estoy esperando que tú me digas, camarada, cuándo sale la película de Hollywood en donde se hable sobre Stanley, donde se hable sobre Trotsky, donde se hable sobre Lenin, donde se hable sobre el derrocamiento del zarismo, donde se hable sobre el triunfo rojo, cómo lo obtuvo, los bombardeos de Dresden, que los platiquen, la hollywoodense de la otra parte de la guerra, que nos hablen de los más de 120 millones de muertos que ha estado el comunismo durante toda la historia, en donde apareció a partir del 1860 y monedas. No tengo el dato preciso, pero fue 1860 y monedas, 60 y algo. Con la escritura del Capital de Karl Marx y posteriormente pues de Engels, que lo continuó en donde también escribe un libro sobre la familia, obviamente la parte negativa de la familia, donde no aborda el centro pues de la cristiandad, porque obviamente pues recuerdas que ellos mismos llamaron a la religión el opio del pueblo. Sí, pero pues como dices, o sea, ya si la gente quisiera realmente ver qué trajo Italia, el fascismo, Alemania con el nacionalsocialismo y lo comparan, porque ya ves que en Hollywood sí hay muchas películas que hablan contra esos sistemas, pero pues obviamente nunca van a hacer una película en contra de ellos mismos, ¿no? Porque ellos son los que están en el poder de todo eso ahorita. El kindergarten, ¿no? También es una invención del Führer. Ahí Sí, surgieron las escuelitas para los infantes. Volvamos a la esencia de la plática, la violación a la propiedad privada. Fueron algunos de los avances que tuvo la Alemania mal llamada por muchas personas, por la educación mal llevada, mal aprendida, y obviamente la Italia que también tuvo muchos avances anteriores a lo que fue Benito Mussolini, porque siempre fue un pueblo pues que buscó una hegemonía cristocéntrica. Entonces, pues hay mucho que ahondar, hay mucho que decir sobre el crecimiento como nación de estos dos pueblos que aportaron al mundo una gran cantidad de avances y que como decía don Pedro Varela, no hay que estar peleado con la tecnología, hay que darle un uso para nuestro beneficio, pero que sea para crecimiento de nación, no como mal uso de la tecnología. Gracias a la tecnología podemos entablar esta charla para que las demás personas se vayan dando a conocer temáticas que tal vez desconocen o que tal vez les han ocultado y se vienen más, camarada, porque vienen temas con más ímpetu, vienen temas en donde abordaremos, pues, como tú bien señalas, la esencia de nosotros, que es la figura cristocéntrica, la figura mariana y la figura, pues, de nuestra religión católica, que dicho sea de paso, estamos en la espera de que nuestros rezos, nuestros combates, hagan que esto
germine y que se empiece a enquistar en los corazones de todas las almas del mundo y que triunfe la cristiandad y pues como dicen nuestros verdaderos héroes, camarada, que viva Cristo Rey. Es muy importante porque actualmente se están matando bebés en el vientre. En ese tiempo, ni siquiera, aunque les inventen millones de muertos, no se morían tantas personas como actualmente se mueren. Y es algo terrible, ¿no? Porque ni siquiera se pueden defender. Y en Italia, por ejemplo, pues apoyaban a la familia, apoyaban a los niños, apoyaban la cultura, el arte. Bueno, ahorita el arte es porquería, ¿no? No es algo bello, es algo feo. Fierros Entonces, retorcidos. sí, hay que reflexionar sobre todo eso, porque no es lo que nos cuentan, no es lo que nos venden en el cine, es muy diferente. Pero sí los invitamos a la reflexión y a que investiguen realmente qué fue el fascismo. Padrino, nuestro Salvador, esa palabra dicotómica, un nombre dicotómico, Salvador en el caso del bautismo y Salvador para nuestras mentes mexicanas, ¿no? Sí, y pues sí, leer toda su obra de Don Salvador, que fue como un profeta, un visionario, un genio, como ya ha habido antes, pero un mexicano, ¿no? Entonces es un orgullo que él visualizó todo esto y podemos leerlo, ¿no? Toda su obra, que ya la vimos en uno de los programas pasados. Entonces, sería leer esa obra, ¿no? Porque Derrota mundial, háganlo de su Derrota conocimiento, Mundial, sí. compártanlo con sus amigos, cómprenlo, la verdad vale mucho la pena. Me atrevo a decir que es una de las mejores, si no la mejor obra que se ha escrito sobre la Segunda Guerra Mundial, leída por presidentes, leída incluso por rectores de la Universidad de México, una obra que en verdad vale la pena, que fue escrita obviamente en la posguerra, que llevó más de 10 años de investigación con combatientes nacionalistas y que encima de todo y lo más importante era un católico tradicionalista, un hombre que entregó su vida al despertar de las conciencias, como dice don Pedro Varela, por el delito de pensar, y que nos hizo a nosotros, pues, más católicos, lejos de alejarnos de la cristiandad, nos hizo, pues, luchar de la mano de él. Ahora Dios lo llevó a mejor puerto, pero la verdad, la mejor versión sobre la mejor historia, la más real, la más fidedigna, la van a encontrar en Derrota Mundial, obra de nuestro comandante en jefe allá en el cielo, don Salvador Borrego. Listo. Pues muchas gracias por escucharnos y que viva Cristo Rey. Que viva siempre, siempre Cristo Rey y Santa María de Guadalupe.